Hola mis amigos, visitantes y suscriptores. En este video les voy a pedir que me acompañen en un viaje en primera persona a un sitio donde vamos a encontrar algunas especies de orquídeas. Se trata de una zona muy alta sobre el nivel del mar. De hecho vamos a subir hasta los 3020 metros sobre el nivel del mar. Y allí vamos a ver in situ algunas orquídeas. Aquí vamos subiendo por un bosque de niebla, que es la región donde viven estas especies que vamos a ver. Aquí ya hemos llegado al sitio, estamos a 3020 metros sobre el nivel del mar. Como pueden ver, esto es un camino. Afortunadamente por aquí pasa un vehículo cada 15 días y lo conducen personas que no les interesan las orquídeas. Es más, creo que ni saben de la existencia de ellas en este sitio. Pueden ver que estamos rodeados de neblina. Esta es una zona muy húmeda, muy fría y muy alta sobre el nivel del mar. Pero estas son las fábricas de agua del mundo. Aquí, gota a gota, se van formando los grandes ríos que recorren nuestro planeta. Lo que estamos viendo en esta parte es musgo sphagnum. Es el musgo que vive en la humedad más alta, prácticamente del 100%. No puede vivir en otro ambiente. Y es en este ambiente y a esta altura que vamos a encontrar cualquier cantidad de especies de orquídeas. Aquí en este punto viven tres especies de maxilarias muy diferentes. Incluso creo que hay dos especies que jamás han estado en una exposición. Las vamos a estar viendo y voy a estar parando el video para describírsela. Este que estamos viendo en esta parte, señalado con una flecha, es un género de una sola especie y se llama Draconantes aberrans. Es una orquídea muy hermosa, sin embargo está clasificada como una de las orquídeas imposibles de cultivar. Y es un género y especie que jamás ha sido vista en una exposición. Esta que estoy tocando en este momento y señalando es una Maxilaria platyloba. Es una especie que solamente ha sido vista en dos sitios de Colombia. Y este otro es un Elianthus, creo que es Lupulinus. Y acá vemos otra Maxilaria platyloba que está en botones. Es otra de las especies que jamás ha estado en una exposición. Y como les decía hace un momento, solamente ha sido vista en dos lugares de Colombia. Y este es el primero o el segundo, pero no hay más sitios ni las he visto en otros lugares. Acá la estamos viendo florecida in situ. Esto es una zona tan rica en especies de orquídeas que usted en un área de unos 10 metros cuadrados podemos estar encontrando o viendo por lo menos 5 especies diferentes de orquídeas. En este momento les anexo unas fotografías en primer plano para que se hagan una imagen y tengan un concepto de la belleza de esta especie de maxilaria. Para que se hagan una imagen y tengan un concepto de esta especie, ya que creo que ni siquiera en el internet existen fotografías de esta maxilaria que les repito se llama platyloba. Estamos viendo aquí en este momento un Elianthus y cualquier cantidad de maxilarias de otra especie que creo que no se tiene certeza de la especie que realmente es.
Este que estoy mostrando aquí en este momento es un Helianthus aurantiacus, es muy común en esta región. Y inmediatamente debajo pueden ver o pudieron apreciar muchas maxilarias que son de otra especie, de la otra especie que les hablé hace un momento. Acá vemos otra maxilaria. Ya les voy a anexar una fotografía para que sepan de qué especie de maxilaria estamos hablando. Estas son las flores de esta especie. Inicialmente las tenía clasificadas como Brunea, aunque eso le cambiaron el nombre, pero realmente no se tiene certeza ni siquiera que de que pertenezca a al nuevo grupo en que la han clasificado. De todas maneras, dejémoslo así. Y sigamos con nuestro recorrido. Acá estamos viendo una planta, una de estas que está en botón. Por acá seguimos viendo. Vamos a ver una que está en flor. A ver dónde está. Vamos a seguirla buscando. Por acá hay otra planta, pero no está en flor. Esta está capsulada. Y esta que estamos viendo ahí, ahí podemos ver la cápsula. Cuando una planta tiene cápsula, quiere decir que la especie tiene futuro. Y aquí finalmente está la que está en flor. Esta no es época de que estén en florescencia, por eso es difícil encontrar una, pero aquí la podemos ver. Pronto algún experto que vea el video o algo me ayude a identificarla. Sin embargo, yo hice una descripción taxonómica y un dibujo con todas las medidas y pues realmente nadie dio con el nombre exacto. Probablemente está sin clasificar. Acá vemos otras que están en botón. El área donde están estas plantas realmente no es muy grande, son aproximadamente unas 2 hectáreas y la especie más abundante es esta que acabamos de ver, esa especie de maxilaria. Esta que estamos viendo en este momento es una certífera, es otra especie de orquídea, es también muy abundante en este sitio. Se pueden ver que están casi en este momento estamos viendo prácticamente 3 especies de orquídeas aquí en menos de 50, en menos de un metro cuadrado. Entonces, esto es un verdadero tesoro natural. Y ojalá que nadie de los depredadores lo descubra. Por eso jamás se atrevan ni siquiera a pedirme información de dónde es este sitio, porque nunca lo voy a revelar. Y quiero que las especies que viven allí sigan como están en su hábitat natural. Yo tengo unas dos plantas de cada especie, pero nada más. Muchos de ustedes probablemente jamás han visto una orquídea en su hábitat natural. Y tal vez esta sea la única oportunidad en que lo van a ver. En este lugar probablemente hay unas 5000 plantas maxilaria de la última que vimos, esa que estoy enfocando en este momento. Unas 300 plantas de maxilaria platyloba y unas muy pocas plantas de una tercera especie de maxilaria que es mucho más pequeña que esta, pero no encontré en este viaje ni siquiera una planta ni en flor ni de ninguna manera. Pueden ver que están prácticamente al borde del camino, casi pisoteadas por los vehículos que por aquí pasan. Este es un epidendrum capsulado, es una especie de epidendrum que es muy grande. Creo que es del complejo Macrostachym o Mahibractium, algo así, no sé exactamente el nombre en el momento. Aquí en este punto, en esta zona, hay más o menos unas 5 especies de epidendrums.
Bueno, mis amigos, aquí les he compartido un pedacito de lo que son mis salidas, lo que son mis viajes. Espero les haya agradado. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Thank you very much. Spasibo. Obrigado.